La Pastoral Cáritas y Desarrollo Humano de la Diócesis de San Isidro del General presenta vivencias de algunos de los miembros de los equipos de la Pastoral Social. Desde la Vicaría San Juan Diego, Parroquia San Pedro Apóstol, Buenos Aires, Punta Arenas, nos acompaña el matrimonio conformado por Diana García Cordero y Esteban Valderramos Núñez. Cuando hablamos de Cáritas y desarrollo humano, tenemos que entender que el enfoque es un poco amplio y a la vez también importante, porque el desarrollo humano es sumamente esencial y nosotros como agentes de pastoral tenemos que atender muchas situaciones que a menudo suceden. Vamos a ver, algo que es sumamente importante es, por ejemplo, brindar alimento. Pero cuando decimos brindar alimento, podemos mencionar dos aspectos que son sumamente importantes. Por ejemplo, el hambre. A diario nosotros podemos ver personas que sufren muchas situaciones, por ejemplo, de hambre, y de una u otra forma tenemos que ver cómo solucionamos eso. Siempre y cuando llegue a nuestras manos, nosotros estamos dispuestos a servir. Pero por otra parte, también alimentamos el alma, que es uno de los aspectos que para mí es el más importante, que es el espiritual, porque la necesidad como tal hace que muchas veces la persona que la está pasando se cuestione muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué me suceden este tipo de cosas a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir este tipo de situaciones? Entonces, llevar ese mensaje de esperanza, sembrar esa semillita de que hay un Dios que nos acompaña y que a pesar de la adversidad, ahí está Dios, porque Dios está presente en todo. Tenemos que aprender a desarrollar esa parte humana en todos esos aspectos, tanto de una forma carnal, como por decirlo de alguna manera, también espiritual. Entonces, nosotros pensamos que por ahí anda la idea de qué es Cáritas Desarrollo Humano. Nosotros tenemos de estar en pastoral social o Cáritas y Desarrollo Humano aproximadamente 1 año y medio. Ingresamos como en marzo del 2022 por ahí. Entonces ya tenemos ese tiempito. Mencionan algo muy importante sobre alimentarse a nivel espiritual, ¿verdad? ¿Qué tanta importancia tiene la oración dentro de esta acción pastoral? Es sumamente importante. Yo creo que nunca vamos a estar saciados de Dios. Siempre lo necesitamos mucho. Y la oración, esa conexión, esa intimidad con Él es sumamente importante porque nosotros como seres humanos vivimos en un mundo que es un sub y baja de emociones, ¿verdad? Y puede que de una u otra forma atravesemos cosas tanto que nos hagan plenamente feliz, como cosas que de una u otra forma también nos hacen sentir un poco mal. Entonces, esa parte emocional, esa parte espiritual, esa conexión con Dios es sumamente importante. Siempre es importante orar por todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, desde prepararnos para ir a visitar a alguien, desde orar por el simple hecho de levantarnos, de tener que comer, de tener nuestro techito que nos dio ese calorcito en las noches y todo lo demás. Esa parte es fundamental porque el Evangelio de Mateo dice que nosotros tenemos que aprender a ver la grandeza de lo simple, y a diario hay tantas cosas tan hermosas que Dios nos regala que siempre hay que agradecerlo, y esa parte de oración y conexión con Dios es fundamental siempre. ¿Qué los motivó a ustedes a dedicarse a este apostolado, a trabajar juntos en esta acción pastoral? Bueno, nosotros desde muy jovencitos siempre hemos sido partícipes de cosas que nos han acercado a la iglesia, ¿verdad? En mi familia y en la familia de Esteban, venimos de familias católicas, por lo tanto desde muy pequeños se nos ha inculcado eso de rezar el rosario, hacer el cenáculo, ir a misa y todo eso. Entonces habíamos tenido esa cercanía. Cuando nosotros nos conocimos éramos muy jovencitos, yo tenía como 15 años, una cosa así, y Esteban también. Tuvimos una relación de noviazgo muy larga, como de 8 años, y en todo ese proceso participamos de lo que fue la pastoral juvenil, y siempre fue muy bonito, ¿verdad? Estar en esa parte de la iglesia, también en actividades que nos involucraban y todo. Entonces, como que siempre tuvimos esa espinita de que era sumamente importante, aparte de ir a la iglesia, digamos, aparte de ir a misa los domingos, como ir a un grupo, ¿verdad? En ese entonces la pastoral juvenil.
Ya cuando nosotros nos casamos y teníamos aproximadamente 1 año y medio, 2 años de casados, fue cuando también siempre hablamos y conversamos que qué bonito sería servir en la iglesia, pero todavía no sabíamos como en qué grupo o no lo habíamos discernido. Sin embargo, sabíamos que sí teníamos como esa vocación y teníamos esas ganas de hacerlo, pero no sabíamos cómo en qué. Siempre le pedíamos a Dios que obviamente nuestro matrimonio estaba ofrecido a Él y a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Que tenemos mucha fe en ella, y que si en algún momento nos necesitaba en algún grupo que nos iluminara el camino. Entonces una vez estábamos en una misa en la iglesia aquí de Buenos Aires, en la parroquia, y unos agentes también de la pastoral social, al finalizar la misa, hicieron la invitación de que estaban ocupando personas en la pastoral social, que lo que se necesitaban eran manos, y como que en esa misa sentimos ese llamado, ¿verdad? Cuando salimos de ahí dijimos, como vio que necesitan personas en la pastoral social, pero no sabíamos todavía qué era lo que trabajaba la pastoral social o cómo se reunían o qué era lo que hacían en sí. Entonces nos dijeron dónde podíamos buscar a las personas que estaban encargadas de eso, como a los coordinadores, y así lo hicimos. Un sábado fuimos, los buscamos, conversamos con ellos y así ingresamos. Entonces esa fue como la forma en la que sentimos el llamado, y a partir de ahí es que hemos estado trabajando, aprendiendo todos los días, porque no es fácil, ¿verdad? Todos los días se presentan cosas nuevas, todos son aprendizajes, a través de las visitas, a través del compartir con los compañeros o las formaciones que hemos recibido, y hasta el momento nos ha gustado mucho, ¿verdad? Así fue como nosotros ingresamos. Ese tema para nosotros es muy bonito porque nuestro párroco Andrés es una persona muy carga. Él es una persona muy espiritual y a él le agradecemos mucho porque él siempre está muy anuente. Desde antes de ser párroco, él siempre estuvo muy anuente con la pastoral social y siempre nos ayudó muchísimo, nos brindaba muchísimo apoyo. En la actualidad, ya él como párroco tal vez ya no nos acompaña tanto porque, por supuesto, ya tiene muchas obligaciones, ¿verdad? Pero, sin embargo, gracias a Dios, el vicario es quien nos acompaña, él es el delegado de la pastoral, y también al padre Jorge, demasiado carga él con nosotros, nos ha brindado muy, muy buen servicio, él nos acompaña, él siempre está ahí, él siempre nos ayuda, nos guía, nos conforta mucho, y todas las acciones que nosotros hemos hecho hasta la fecha, todo lo que pretendemos hacer también, porque gracias a Dios ya estamos pensando hasta inclusive en proyectos para Navidad y todo lo demás, ellos son muy anuentes y muy, muy agradecidos con ellos. Yo creo que uno de los requisitos más importantes es querer servir y ser muy valiente, y también agarrarse mucho a la mano de Dios, porque cuando usted sirve en un grupo como pastoral social, un equipo como pastoral social, muchas veces usted ve situaciones que usted desearía tener una varita mágica y cambiar todo, y de ahí la fortaleza que uno tiene que tener con Dios, y de una u otra manera buscar acciones siempre que favorezcan, porque uno a veces brinda apoyos que usted siente que no es suficiente, y usted dice yo quiero más y hagamos más y busquemos otra forma, y siempre estamos en eso. Sin embargo, una de las cosas más gratificantes siempre es ver el agradecimiento en los rostros de esas personas, esa acción tan bonita del gracias, ¿verdad? Que esas gracias no son para uno, son para Dios. Entonces es muy bonito, y cuando menciono esto es porque el único requisito es querer servir. La caridad es algo sumamente hermoso, y después de ahí, nada, si usted quiere ser parte de la pastoral, cordialmente invitado en cualquier lugar del país en donde se encuentre. Es muy bonito siempre ver al equipo de la pastoral haciendo todos los esfuerzos que hacen para poder recaudar fondos y todo lo demás. Entonces no hay ningún otro requisito más que tener a Dios en nuestro corazoncito y tener ese sí estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y qué esperas para integrarte a esta acción pastoral o a cualquier otra en tu parroquia?
Agradecemos al delegado episcopal, diácono permanente, el señor Giovanni Montoya, por toda la colaboración y esfuerzo por sacar adelante esta acción pastoral.